Gracias a Nunca, ustedes. gracias. Nunca soñé con el éxito. Trabajé para llegar a él. Estée Lauder. Es el turno de Cristina Sancha, doctora en Management Science, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ESADE Business School. Ha realizado estancias de investigación en The Hong Kong Polytechnic University y ha sido Rosalind Franklin Fellowship en Groningen University. Su principal línea de investigación es la extensión de sostenibilidad a proveedores. Esta tarde nos deleitará con la ponencia denominada Sostenibilidad en la cadena de suministro. Muchísimas gracias. Hola a todos. Soy Cristina Sancha, profesora del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de ESADE Business School, Universidad Ramon Llull en Barcelona. Es un verdadero placer para mí poder realizar esta ponencia en el evento Women in Data Science organizado por la Universidad de las Américas. Agradezco la invitación y espero les resulte interesante. Para cualquier duda que les pueda surgir, les dejo mi correo que pueden ver aquí, cristina.sancha@esade.edu. En esta presentación voy a hablar de la sostenibilidad en la cadena de suministro y cómo esto está en cierta manera relacionado con la ciencia de datos. Los contenidos de la charla son los siguientes. En primer lugar, realizaré una breve presentación de mi trayectoria académica, docente y de investigación. En segundo lugar, hablaremos de mi vinculación con la ciencia de datos en términos tanto de docencia como de investigación y seguidamente hablaremos de cómo utilizo la ciencia de datos, en concreto el análisis estadístico, en mi línea de investigación de sostenibilidad en la cadena de suministro. Finalmente cerraremos la presentación con una serie de conclusiones. En cuanto a mi presentación, mi background es en Administración y Dirección de Empresas. Posteriormente a mi licenciatura y máster, cursé un máster relacionado con la enseñanza de las matemáticas que me acercó más a la ciencia de datos. En mis estudios de doctorado posteriores me especialicé en las operaciones y en la cadena de suministro, adoptando un enfoque cuantitativo. Actualmente soy profesora del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science en ESADE, así como directora del Master of Science in Global Strategic Management. Mi contribución en el departamento se basa tanto en la docencia como en la investigación. En cuanto a docencia, imparto asignaturas relacionadas con la dirección de operaciones y cadena de suministro, así como asignaturas más relacionadas con los métodos cuantitativos y la estadística. En general, todas están relacionadas con la ciencia de datos. Mi principal línea de investigación es la sostenibilidad en las operaciones, cómo extendemos las operaciones a proveedores, que es el tema que trataremos en más profundidad en esta charla. Adicionalmente, también hago investigación en temas relacionados con relaciones entre compradores y proveedores. Y finalmente, en los últimos años he desarrollado una nueva línea de investigación que está relacionada con las mejores prácticas, best practices, en educación superior en management. Como veréis, mi background es cuantitativo y lo que os mostraré en las siguientes diapositivas es cómo utilizo la ciencia de datos en mi entorno de investigación. Vamos a ver ahora una breve definición de la ciencia de datos y cómo la relaciono yo en mi docencia e investigación en mi día a día. La ciencia de datos, como bien sabéis, es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para poder extraer conocimiento o un mejor entendimiento de datos en sus diferentes formas, ya sean estos estructurados o no estructurados. Mi vinculación con esta disciplina es doble. Por un lado, a nivel de docencia y por el otro lado a nivel de investigación, como os he ido presentando ya desde el inicio. A nivel de docencia, en el entorno de una escuela de negocios y en particular en los estudios de administración y dirección de empresas, la ciencia de datos es esencial para enseñar a los alumnos a analizar datos y tomar decisiones adecuadas. Por ejemplo, analizar nuevas tendencias de mercado y poder decidir qué nuevos productos lanzar en el área funcional de marketing, poder identificar defectos de calidad y proponer soluciones adecuadas en un entorno de operaciones, entre otras situaciones. A nivel de investigación, la recolección y el posterior análisis de datos
nos permite validar de manera empírica modelos teóricos y así poder avanzar en diferentes campos. En las siguientes diapositivas vamos a analizar diferentes modelos y métodos analíticos usados en el contexto de mi investigación en cadenas de suministro sostenibles. Permitidme, en primer lugar, entrar un poco en la definición más teórica de la sostenibilidad y la cadena de suministros para luego analizar más cómo hemos usado la ciencia de datos en este contexto. Bien, el concepto de desarrollo sostenible, para aquellos que no lo conozcan, se define como el desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Esta es una definición que fue propuesta en 1987 por la Comisión Brundtland y es una definición bastante amplia del concepto de sostenibilidad. De hecho, en el concepto de las operaciones, nosotros operacionalizamos la sostenibilidad a través del Triple Bottom Line, de la triple línea de resultado, desarrollada y presentada por Elkington, que engloba 3 dimensiones. Como podéis ver aquí, la dimensión medioambiental, la dimensión social y la dimensión económica. Para poder hablar de sostenibilidad, debemos incluir las 3 dimensiones, ya que ambas son importantes. Desde un punto de vista de la cadena de suministros o de las operaciones, estudiar el concepto de sostenibilidad es una obligación, es un must, por la gran contribución que este área funcional tiene en este campo. Por un lado, es una de las áreas de la empresa que más personal incluye. Este área incluye actividades relacionadas con la logística, el transporte, la producción. Además, todas estas actividades son las que mayor incidencia tienen en cuanto a accidentes, condiciones laborales de los trabajadores. Mejorar, por lo tanto, la dimensión social desde un punto de vista de las operaciones o de la cadena de suministro debe ser prioritario cuando estamos diseñando las cadenas. Por otro lado, todas estas actividades, producción, distribución, transporte, tienen una gran huella medioambiental, por lo que, de nuevo, es prioritario diseñar operaciones y cadenas de suministro que la minimicen. De hecho, la pregunta clave que debemos hacernos en este contexto es: ¿cómo se puede contribuir a alcanzar la sostenibilidad mediante estrategias de cadena de suministro? En primer lugar, es importante destacar que para poder alcanzar una cadena de suministro sostenible, debemos implementar tanto prácticas sostenibles a nivel interno de la empresa, por ejemplo, adquirir materias primas sostenibles, invertir en tecnología limpia, mejorar las condiciones de los trabajadores, entre otras, como también prácticas a nivel externo, es decir, extender la sostenibilidad con nuestros proveedores y nuestros distribuidores, aguas arriba, aguas abajo de la cadena, ya sea, por ejemplo, evaluándolos en cuanto a su rendimiento medioambiental o colaborando directamente con ellos para proporcionarles formación sobre cómo mejorar sus condiciones laborales o incluso invirtiendo recursos para poder alcanzar nuestros objetivos comunes de sostenibilidad. En nuestra investigación y en la investigación que os voy a presentar, nos hemos centrado principalmente en estudiar las prácticas que ayudan a extender la sostenibilidad a proveedores, es decir, aguas arriba de la cadena. Este elemento de aquí. En las siguientes diapositivas os mostraré algunos de los diferentes modelos teóricos planteados y cómo la ciencia y el análisis de datos nos ha permitido alcanzar conclusiones relevantes para poder avanzar en este campo. Aquí os presento un primer modelo. Este modelo es un modelo de un artículo que fue publicado ya en el Journal of Purchasing and Supply Management, donde nosotros tratamos de identificar los antecedentes y facilitadores de la adopción de prácticas sostenibles, adoptando un marco teórico que es la teoría institucional y adoptando también un enfoque internacional. Este es el modelo teórico que nosotros desenvolupamos y desarrollamos, ¿de acuerdo? Y que a través de la ciencia de datos intentamos validar de manera empírica. Para ello, recolectamos datos en 22 países diferentes y obtuvimos una muestra de 872 empresas que combinamos con datos secundarios para poder medir las diferentes dimensiones de las presiones institucionales. Analizando los datos con una regresión multinivel, nos encontramos que la presión mimética es la que hace adoptar a las empresas este tipo de prácticas con sus proveedores. Es decir, aquellos países
en los que el grueso empresarial adopta prácticas de sostenibilidad interna, empujaba a sus mismas empresas a adoptar prácticas de extensión de sostenibilidad con proveedores. Además, la adopción de estas prácticas era facilitada por la integración previa de proveedores, es decir, si entre empresa compradora y proveedora existían ya canales de comunicación o se compartía ya información, la adopción de las prácticas aumentaba. Esto nos ha permitido derivar no solo implicaciones más bien teóricas, sino también implicaciones para los gestores de cadenas de suministro que quieren adoptar este tipo de prácticas, identificando pues, cuáles son sus facilitadores. En este segundo artículo que os muestro aquí, que corresponde a este modelo que podéis observar aquí a la derecha, presentamos un modelo que ha sido publicado en el Journal of Cleaner Production, en el que analizamos la efectividad de prácticas tales como la evaluación de proveedores y la colaboración con proveedores. Y miramos esta efectividad en el rendimiento sostenible. En el rendimiento sostenible del proveedor y en el rendimiento sostenible de la empresa compradora. ¿De acuerdo? Y adoptamos un foco social, es decir, nos centramos solo en la dimensión social de la sostenibilidad. Es importante destacar que la empresa compradora es la empresa que implementa estas prácticas, que implementa la evaluación y que implementa la colaboración, y la empresa proveedora es la que recibe la implementación de estas prácticas. Para testear este modelo, usando pues ciencia de datos, análisis de datos, lo que nosotros hicimos fue recolectar datos en España a través de una encuesta y obtuvimos una muestra final de 120 empresas en diferentes sectores de actividad. Dado el tamaño de la muestra, en este caso utilizamos otro método diferente, que es el Partial Least Squares, y los resultados del análisis de estos datos nos sugieren que, mientras las prácticas de evaluación permiten mejorar el rendimiento de la empresa compradora, solo vamos a poder mejorar el rendimiento de la empresa proveedora si colaboramos con nuestros proveedores. Lo que es importante aquí es destacar que gracias al análisis de los datos, gracias a la ciencia de datos, pudimos darnos cuenta que para obtener una cadena de suministro sostenible no es suficiente con evaluar a proveedores, sino que se necesitan prácticas más avanzadas como las prácticas de colaboración con ellos. Finalmente, en este tercer y último artículo que presentamos hoy y que fue publicado en Supply Chain Management and International Journal, analizamos el impacto que tienen las prácticas de desarrollo sostenible, como veis aquí, en el rendimiento sostenible de los proveedores y como consecuencia en el rendimiento operativo y económico de la empresa compradora. Es decir, nosotros miramos si la implementación de estas prácticas resulta en una mejora de, por ejemplo, las condiciones laborales de los trabajadores del proveedor y cómo esta mejora en el rendimiento social del proveedor afecta al rendimiento operacional y económico de la empresa compradora, de la empresa que está implementando estas prácticas, de la empresa que está colaborando con estos proveedores. En este caso, contamos también con una muestra de 120 empresas españolas y debido al análisis que queríamos realizar, el modelo que queríamos testear, aquí utilizamos un método de análisis denominado regresión jerárquica, Hierarchical Linear Modeling. Los resultados nos permiten ver que la implementación de prácticas sostenibles con proveedores mejoran realmente el rendimiento del proveedor en aspectos sociales, es decir, permite reducir accidentes en las instalaciones del proveedor, permite mejorar las condiciones laborales de los proveedores. Y lo que es más interesante es que a la vez que se da esta mejora, la empresa compradora puede mejorar su rendimiento operativo en términos tales como la calidad, los cumplimientos de tiempo de entrega, entre otros. Es decir, una mejora en el rendimiento social del proveedor nos va a implicar menos accidentes laborales, mayor motivación por parte de sus trabajadores. Todo esto resulta o se traduce en menos disrupciones para la empresa compradora, mayores niveles de calidad en los materiales que recibe, etc. Otro resultado interesante es que el rendimiento económico a corto plazo de la empresa compradora se ve afectada negativamente por la implementación de estas prácticas, ya que ellas implican un coste. En este caso, me gustaría destacar que la ciencia de datos nos ha permitido, y el análisis de estos datos que hemos recolectado,
nos ha permitido poner sobre la mesa un dilema ético, que es, ¿cuál es el coste que queremos asumir? ¿El de implementar prácticas sostenibles o el de tener proveedores que actúan de manera no ética? Es decir, gracias a las conclusiones que hemos obtenido analizando estos datos, podemos ver que existe un dilema ético que nos permite avanzar más en el campo y plantear futuros modelos a los que testear. Con la presentación de estos 3 artículos, llegaríamos a lo que son las conclusiones de esta charla, y a mí me gustaría destacar básicamente los siguientes aspectos. En primer lugar, que la ciencia de datos es relevante en ámbitos como la gestión y la administración de empresas, ya que permite una buena toma de decisiones, y es por ello que es importante que forme parte y que esté presente en el currículum de este tipo de estudios. En el ámbito de la investigación, la ciencia de datos es crucial, ya que nos permite analizar grandes cantidades de datos recolectados, extraer conclusiones, validar modelos teóricos y avanzar en el campo de conocimiento. Por ejemplo, en el campo específico de la sostenibilidad en la cadena de suministro, alguna de las grandes conclusiones o grandes contribuciones que nos ha permitido realizar es, en primer lugar, las diferencias entre prácticas de evaluación y colaboración. Hemos visto que mientras que las prácticas de evaluación favorecen el rendimiento de la empresa compradora, solo las segundas mejoran el rendimiento sostenible del proveedor. Por tanto, un key learning aquí sería el implementar no solo prácticas de evaluación, sino complementarlas con prácticas de colaboración para poder alcanzar la sostenibilidad en toda la cadena. También hemos podido ver que mejoras en el rendimiento de mis proveedores resultan en mejoras en mi propio rendimiento como empresa compradora, y que en entornos, países en los que las empresas implementan prácticas internas sostenibles, así como una integración previa con proveedores, la adopción de prácticas de desarrollo sostenible con proveedores es más fácil. Finalmente, la ciencia de datos nos ha permitido avanzar en la investigación y nos plantea dilemas éticos marcándonos el camino a seguir, así como líneas futuras de investigación. Hasta aquí la presentación de todos estos diferentes puntos por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que hayáis podido ver la relación de la ciencia de datos con un tema o un tópico muy relevante actualmente, como es la sostenibilidad. Y como os he dicho al principio, cualquier duda que tengáis, no dudéis en mandarme un correo a cristina.sancha@esade.edu. Muchas gracias por vuestro